¿Qué tal? Muy buenos días. En nombre del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, les damos a todas y a todos la más cordial bienvenida este 5 de febrero, Día de la Constitución Mexicana, a este espacio de conocimiento INTA en línea, este nuevo espacio de conocimiento en línea en el ciclo 2021 y en esta ocasión con un tema fundamental, importante y muchas gracias al interés de todas y todos ustedes. Esta mañana estaremos conversando de qué es una manifestación de impacto ambiental, o por sus siglas, una MIA, y esto será posible gracias a la compañía y agradecemos muchísimo que haya aceptado esta invitación a la doctora María Antonieta Gómez Balandra. Ella es colaboradora del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Ella participa directamente en el INTA, en el área de hidrobiología y evaluación ambiental y estamos muy listos. Muy buenos días, doctora María Buenos Antonieta días, Gómez Balandra. muy Muchísimas buenos días. gracias a todas y todos los que nos acompañan, tanto a través de esta transmisión totalmente en vivo en Facebook Live del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, como de todos quienes nos acompañan a través de esta plataforma Zoom, donde tendremos esta mañana de conocimiento para poder conversar y conocer más de qué es una manifestación de impacto ambiental y cómo se realiza con la experiencia y la visión de la doctora María Antonieta Gómez Balandra. Yo quiero comentarles un poco la mecánica que vamos a seguir en este seminario. Durante la presentación de la doctora vamos a estar puestos muy atentos y los que estamos presentes en la plataforma Zoom tendremos nuestros micrófonos Ya dejen todo pen. cerrados Bien, a te lo iba. largo de toda la sesión y así permanecerán todo el tiempo y la forma de interactuar y la forma de poder recoger sus comentarios y sus preguntas será a través del chat en esta misma plataforma. Ustedes lo pueden ubicar perfectamente en la parte baja de la pantalla y ahí pueden encontrar el chat, abrir esta ventana y establecer este mecanismo por ahí para poder hacer sus preguntas y sus comentarios. Y de la misma forma, a quienes nos acompañan en la transmisión totalmente en vivo a través de Facebook Live, también en Twitter del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y en las plataformas de la Cátedra UNESCO INTA, el agua en la sociedad del conocimiento, pues en la sección de comentarios pueden ustedes plantear sus preguntas y también los comentarios que tengan para la doctora María Antonieta Gómez Balandra y las haremos llegar en cuanto termine su presentación para abrir este diálogo con todas y con todos los asistentes. Sin más preámbulo, yo quiero comentarles también que este seminario, como todos los seminarios, espacios de conocimiento del INTA, está siendo grabado para que, pues, si tú gustas tomar notas, de todos modos vas a tener la presentación íntegra en video una vez que termine el evento. Lo vamos a procesar muy rápido para que lo puedan encontrar en unos momentos más en el canal INTA, en el canal de YouTube del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y también nos pueden encontrar en nuestra página web en www.gov.mx/INTA y ahí podrán encontrar toda esta información, al igual que la información y el contenido de más de 50 seminarios que hemos realizado, espacios de conocimiento de diferentes temas fundamentales para el conocimiento científico y tecnológico y social, por supuesto, en torno al agua y que sea un acervo que construyamos entre todos, este espacio de diálogo entre los expertos, entre muchas personas que conocen diferentes temas y que también nosotros estamos abriendo este espacio para que podamos todos desde diferentes perspectivas, de diferentes intereses, poder coincidir para conocer un poco más y poder profundizar en los temas del agua que más nos interesan. Sin más preámbulo, yo quisiera en este momento también saludar con muchísimo gusto a la maestra Norma Ramírez. Ella es la coordinadora de tratamiento y calidad del agua del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, para pues pedirle atentamente que nos haga favor de presentar una breve semblanza curricular de la doctora María Antonieta Gómez Balandra para poder iniciar con este seminario. Maestra Norma, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te saludo con mucho gusto. Te habilitamos en un segundo el micrófono. Hola, muy buen día, Marco. Muy buen día, María Antonieta. Muy bien, muy buen día a todos los que nos acompañan. Es un gusto para mí presentar a una compañera y a una amiga también de corazón. ¿Quién es la doctora María Antonieta Gómez Balandra? Varios de nosotros o muchos la conocemos. Primero que es una gran mujer, una gran profesionista, pero su background, yo les contaré un poquito de ello. Es bióloga de la Universidad Nacional Autónoma de México,
tiene su maestría en recursos ambientales en el Reino Unido, la hizo, y un doctorado en recursos bióticos por la Universidad Autónoma de Querétaro. Es integrante del programa LEAD de Estudios Avanzados en Ambiente y Desarrollo del Colegio de México. Tiene una gran experiencia y su experiencia es en evaluaciones de impacto y riesgo ambiental de múltiples proyectos privados e hidráulicos en CFE e INTA. Es participante de evaluaciones de calidad del agua, de impacto ambiental y caudales ecológicos. Y como no, con toda esa experiencia, es muy buena tenerla también como profesora del posgrado de la UNAM y también del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Así como ha sido invitada también por universidades nacionales e internacionales. Con impartición de cursos especializados y producción de más de 35 informes técnicos, 45 artículos en congresos y 10 en revistas arbitradas. Es miembro también de comités para el desarrollo de normas, análisis y dictaminación ambiental de proyectos en México, del Comité de Medio Ambiente y Sustentabilidad del Colegio de Ingenieros Civiles de México, de la Asociación Internacional de Impacto Ambiental. Es además integrante del Consejo Técnico Asesor de la Academia Mexicana de Impacto Ambiental y miembro fundador del Consejo Mexicano de Evaluación de Impactos. ¿Sí? Hay mucho más que decir de mi estimada María Antonieta, pero yo creo que ya le vamos a dar paso, nuestro amigo Marco nos dirá, y para que podamos escuchar toda su experiencia y aprendamos mucho de ella. Bienvenida y qué bueno, adelante. Muchísimas gracias, Norma. Yo le presento a Marco Sánchez, voy a tener la fortuna de hacer la conducción y acompañar el diálogo entre ustedes y la doctora María Antonieta Gómez Balandra a partir de este momento, y les recuerdo que iniciando la presentación de la doctora, pues el chat está abierto para poder recibir sus preguntas y sus comentarios, y al final de su presentación pues abriremos este espacio para irlas desahogando hasta donde nos dé el tiempo. Entonces, pues doctora María Antonieta Gómez Balandra, con muchísimo gusto te pido por favor abrir tu micrófono y compartir tu pantalla, ya que la pantalla y el micrófono son todos tuyos. Adelante, por favor. Y te agradecemos muchísimas muchísimo. Gracias. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Es un gusto dar esta plática en este seminario y pues saber que hay muchas personas interesadas y muchos de ellos compañeros y pues estudiantes o colegas. Estoy realmente muy contenta de ver a la audiencia, que hay muchas caritas conocidas. Gracias, y entonces daré inicio a la presentación, que espero les resulte muy interesante, y también recibir sus comentarios y retroalimentación, porque siempre ha sido muy valiosa la colaboración entre muchos grupos y en los que he participado y sigo participando todavía. Gracias. Entonces, bueno, el título, como lo dijo Marco, es pues, ¿qué es la manifestación de impacto ambiental? Y a pesar de que pues muchos de nosotros ya sabemos y que tenemos mucho tiempo realizando estos estudios o participando, de alguna forma es bueno refrescar el asunto, porque muchas veces se toma como un producto y también como de alguna forma pues un fin, y realmente es un medio, ¿no? Entonces, el contenido de la presentación es dar un pequeño contexto de dónde se inserta la manifestación de impacto ambiental. También hablar de la parte que tiene que ver y que muchos desarrolladores o consultores o la misma ley nos guía hacia esa parte de gestión y cumplimiento, y entonces perdemos un poco la oportunidad de enriquecer la otra parte técnica del proceso o del procedimiento. Tenemos la descripción general del procedimiento, cuál es el contenido de las manifestaciones de impacto ambiental o MIAS, y por qué es muy importante preparar términos de referencia y no solamente irnos sobre las guías, los estudios de línea base, que son los que alimentan la evaluación, la elaboración en sí de la MIA, que son los resolutivos y el seguimiento, y las implicaciones que tendría la manifestación en este documento, las actividades relacionadas que se desprenden de una manifestación, y temas pendientes o emergentes que se van a ir adicionando o que ya en otros países pues se han ido desarrollando mucho más rápido que en nuestro país, ¿no?
Entonces, para iniciar el contexto, pues hay que ubicarnos en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, que es el que da origen a las manifestaciones. Y entonces, pues nos dice la Secretaría que es un procedimiento y que la propia Secretaría, entonces, a través de ese procedimiento va a establecer las condiciones a las que se debe sujetar la realización de cualquier obra o actividad que cause desequilibrio ecológico, que nosotros también sabemos que la definición de desequilibrio ecológico está en la ley o en el reglamento de evaluación de impacto ambiental, o bien que rebase los límites y condiciones establecidos, y esto es importante, en las disposiciones aplicables, porque nosotros vamos a encontrar muchos impactos, pues que no están, digamos, en disposiciones todavía como son las normas oficiales mexicanas, que son, digamos, de cumplimiento y obligatorias, y las normas mexicanas, que son de referencia y que deben ser también aplicadas, ¿no? Entonces, realmente se busca proteger el ambiente, preservar, restaurar los ecosistemas, y muchas veces, pues, no vemos esto a lo largo de los más de 30 años que tenemos de aplicar el instrumento, pero es muy importante, digamos, su concepción, su filosofía y la ética que los desarrolladores y que los consultores aplican para llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de reducir al máximo los efectos negativos sobre el medio ambiente, y pues muchos de nosotros quisiéramos ver eso. Entonces, el alcance de este procedimiento, además de este cumplimiento normativo y vinculación con otros instrumentos, ya sabemos que pues nos va a relacionar con el uso de suelo, con áreas naturales protegidas, etcétera. Debe considerar los aspectos ambientales y sociales. Actualmente, pues solamente se enfoca mucho más la manifestación de impacto ambiental a los aspectos ambientales, y pues en el caso de los proyectos de hidrocarburos tienen su evaluación de impacto social específica, pero y se ha debilitado un poco en los otros sectores, pero todos deberían de llevar estas evaluaciones, ¿no? También hay que presentar al proyecto y su entorno, ya sea que se trate de un área de influencia o un sistema ambiental regional, que vamos a explicar un poquito más adelante. Y a partir de toda esta información, pues identificar los impactos y principalmente las medidas de mitigación para dar seguimiento y control a los mismos. A través de esto, pues también la manifestación nos permite reconocer una justificación clara de ese proyecto, o sea, a quién va a servir, por qué es una necesidad, por qué es resultado de un programa o de un plan o de una política, y nos va a ayudar ese procedimiento a la toma de decisiones, tanto por parte del desarrollador o del promovente, como de la autoridad que lo revisa, y pues como también de la gente que participa para la toma de decisiones, sobre todo pues cuando cuando se tiene pues mucho impacto sobre la sociedad, ¿no? Entonces, la Asociación Internacional de Impacto Ambiental, que es una asociación pues también muy importante y reconocida a nivel internacional, y que evalúa pues mucho más que el impacto ambiental, establece que este procedimiento de la evaluación de impacto ambiental, o proceso, perdón, sirve para identificar las consecuencias futuras de cualquier acción actual o propuesta antes de que se tomen decisiones muy importantes. Estas decisiones pues tienen que ver con las inversiones, por ejemplo, tienen que ver pues con las inquietudes que se cause a la población, tienen que ver con la programación que se pueda tener de los proyectos para evitar retrasos, con otras gestiones de la propiedad de los terrenos, etcétera, para evitar conflictos, etcétera. Entonces, el origen de todo esto, pues la mayoría de los que estamos aquí sabemos que es a partir de la Ley de Protección Ambiental de Estados Unidos, que entró en vigor en los 70, que se pidió también como un llamado a todos los países en el principio 17 de la Declaración de Río, y que entonces todos los países, siendo tal vez más bien los de África, los últimos en establecer sus leyes de protección ambiental y sus sistemas de evaluación de impacto ambiental,
pues tendría que establecerse en todos los países. Y pues también el artículo 14 del Convenio de Biodiversidad o Diversidad Biológica hace una mención muy importante a tener en cuenta este proceso. Incluso la declaración de Brisbane de caudales ecológicos pide que se evalúen también como parte del impacto de los proyectos. Y entonces ahí pues podemos reconocer que tiene muchas fortalezas y que a lo mejor pues las hemos perdido o diluido a través del tiempo, pero realmente son muy importantes porque si se realiza con oportunidad, ay perdón, es que me está costando trabajo un poquito tener la camarita, pero si se realiza con oportunidad, como es un instrumento preventivo, se realiza en las etapas tempranas de planificación. Si se realizan con participación, pues se incorporan las preocupaciones o las variables socioambientales más importantes. Es integrado porque permite incidir en algunas cuestiones de caminos o de instalaciones o algo que puedan tener alguna modificación para reducir los impactos. Puede dar certidumbre por el cumplimiento y porque además se están tomando en cuenta a las personas. Considera los costos de las medidas de mitigación o las debe considerar, entonces establece cierta responsabilidad, credibilidad, costo-efectividad que evita adaptaciones posteriores. Debe ser flexible porque realmente se basa en hipótesis y se basa en predicciones que se deben comprobar. Debe utilizar métodos prácticos y aplicables a los diferentes proyectos porque de alguna forma pues así incrementa la aceptación del proyecto al ser fácilmente explicable a la gente y a las autoridades, y se puede dar seguimiento para revisar que este asunto vaya avanzando adecuadamente, ¿no? Entonces, aquí ya la mía se constituye pues en el documento a través del cual se va a dar a conocer, aquí es muy importante, con base en estudios, porque muchas veces se piensa que la manifestación va solita, sin los estudios de soporte, y entonces también es muy importante que se señale que tiene que ver con impactos significativos, ¿sí? Y entonces, de alguna forma, en el transcurso de la evaluación, se va a ir depurando la manifestación y se va a llegar a ciertos impactos que resulten significativos. Algunos pues, están regulados y tendrán que seguir el cumplimiento y otros no, y entonces se buscarán las formas de poderlos mitigar, que sean pues de alguna forma también costo eficientes o que también el promovente pueda adoptarlas, ¿no? Para evitar pues el deterioro del ambiente. Entonces, por esa situación, la manifestación de impacto ambiental y el procedimiento de evaluación de impacto ambiental tienen dos componentes, o sea, la componente administrativa normativa que se reconoce como gestión y que muchas veces esa parte le ha dado mucho más peso que la parte técnica o la parte de los estudios, que algunas veces hasta son científicos o son bien largos. Y entonces los promoventes pues se van a ir por la parte de la gestión o muchas veces, como les decía, se sobrepone esto a otras cuestiones y entonces tenemos el proyecto de inversión que puede generarse por un particular o puede ser público, puede venir de un plano programa o una necesidad sentida de la población. Se va a revisar si requiere evaluación de impacto ambiental, qué tipo de manifestación particular o regional, y entonces pues ya se ingresa la mía y una vez ya realizada se ingresa al procedimiento de revisión, se revisa la parte legal, principalmente el cumplimiento de todos y cada uno de los requerimientos que marca el reglamento para poder iniciar el proceso de revisión y resolución de la manifestación. Se publica en la Gaceta y en este momento se abre la consulta pública porque la Semarnat pues va a estar recibiendo, no hay audiencia pública, pero va a estar recibiendo preguntas o información porque pone a disposición del público un ejemplar, el resumen ejecutivo y un ejemplar de consulta pública del proyecto, y entonces ya, y también en el periódico,
para que la gente esté enterada, ¿no? Y entonces también pide revisión en áreas especializadas y en algún momento pues solicitud de información adicional si se requiere para poder complementar algunos aspectos y las medidas de mitigación principalmente, y consulta con instituciones de la propia Semarnat y otras, y con los municipios involucrados para emitir el resolutivo que finalmente pues dará inicio a la obra, le dará la luz verde, y ahí ya también empezará un proceso de vigilancia, inspección y de seguimiento por parte de Semarnat y también de la Profepa. Entonces, a través de un plan de manejo que puede venir como parte de la mía que se ha pedido, pero que realmente a veces necesita muchas más especificaciones, y entonces el resolutivo da un tiempo para que el desarrollador pues complete las especificaciones de ese plan. Entonces, pues es importante reconocer también para los desarrolladores principalmente pues los tiempos que lleva esto, porque pues nada más integrar el expediente lleva 10 días y a partir de ahí pues se abre la consulta, como dijimos, y pues las publicaciones en diarios, la publicación en la Gaceta, la propuesta de una reunión pública, la publicación nuevamente, y esto puede llevar a partir de aquí pues hasta 30, 45 días, ¿no? Y por el lado de la revisión pues se solicitan las opiniones técnicas en este periodo y se puede solicitar información adicional hasta el día 50, lo que implicaría que separa el tiempo que se tiene para revisarlo, y entonces pues muchas veces si también el proyecto es complejo, la Semarnat puede solicitar otro periodo por única vez, y entonces un proyecto muy complejo puede llevar hasta 120 días hábiles para la emisión del resolutivo. Y entre los tiempos mínimos están pues 45 días para proyectos que se someten a consulta pública y 40 días para los que no. Entonces son muy importantes estos tiempos porque algunas veces se cree que puede ser mucho más rápido. Dentro de los actores, pues ya vemos que en la planeación está el promovente, el consultor, algunos interesados. Es importante que estén, que se les consulte, pero pues un poco de los afectados todavía no está por acá, ¿no? Algunas veces sí, porque el proyecto es muy famoso o es muy difundido o actualmente por las redes sociales o algo, pues ya podemos ver que algunos afectados estén también aquí pidiendo información o pues manifestándose con relación al proyecto. Se define, se preevalúa y se identifican requerimientos o alcances, se elabora la mía, que vamos a ver más adelantito, que estos son los 3 aspectos más importantes: definir el área de influencia, analizar los impactos y sus medidas de mitigación y ponerlas en un plan de manejo ambiental. Después la revisión con su consulta y los temas de decisión muy importantes en el resolutivo, establecer ya con la autoridad y con la parte que seguiría sería pues también el promovente, y serían también mucho más ya los consorcios o los que determinarían la construcción. Muchas veces no son los mismos que hicieron la planeación y tendrían que darle seguimiento y control a este plan de manejo y la autoridad pues verificar el cumplimiento. Entonces, para proyectos a los que aplica la evaluación de impacto ambiental, están en el reglamento de la materia de la Semarnat, y entonces tenemos todo este tipo de obras que tienen que ver con el desarrollo del país y que en general pues se consideran grandes obras, porque otros proyectos menores responden a las leyes, digamos, estatales también denominadas del equilibrio ecológico y protección al ambiente, algunas de desarrollo sustentable y otras pues de protección ambiental en algunos otros casos, y hay estados que también cuentan con su reglamento y entonces ya están proyectos más pequeños, ¿no? Pero en el caso de grandes proyectos de desarrollo pues tenemos pues algo que es importante: los que caen siempre en áreas naturales protegidas van a ser
van a ser de la federación, o sea, los evaluará la federación. Hay plantaciones forestales, en nuestro caso nos interesan las obras hidráulicas, y entonces de esas obras hidráulicas pues hay de captación, que pues son las presas, jagüeyes, presas derivadoras, etcétera, las unidades de riego, las de protección, que pueden ser en cuerpos de agua dulce o marinos, las de conducción para, digamos, para la parte que tiene que ver con la potabilización o el tratamiento, las de terrenos para ganar, obras para ganar terrenos a los cuerpos de agua, las de drenaje, las de dragado, las plantas de tratamiento, etcétera. Entonces tenemos una serie de obras hidráulicas en las que tenemos que trabajar. Entonces, pues ya en un procedimiento más técnico de la evaluación, teníamos el proyecto como una necesidad de la obra o como un resultado de un plano o programa, y entonces tenemos que hacernos la primera pregunta para seleccionar y clasificar los que sí requieren. Los que no requieren, pues se van a ir a un oficio de exención o se van a ir a un informe preventivo y ya se les contestará por parte de la secretaría que corresponda, que no, ya sea estatal o federal, que no requieren evaluación de impacto ambiental. Si lo requieren, pues entonces ahora viene la parte del alcance. O sea, esa parte, pues en inglés se denomina scoping, y es un poquito el contenido y alcance de las manifestaciones. El habernos simplificado la existencia con los cuestionarios, pues nos hizo debilitar un poco la participación pública y algunas otras cuestiones de los términos de referencia que fueran muy importantes para que tuviéramos mejores manifestaciones de impacto ambiental. Entonces, por eso yo enfatizo aquí la parte de los términos de referencia que debe incorporar tanto estas preocupaciones locales y preocupaciones, digamos, de interesados, así como algunas otras especificaciones ya de los sitios donde hay condiciones muy, pues, especiales que deben ser consideradas por su nivel de conservación o de deterioro. Entonces ya viene un diagnóstico y la evaluación de los impactos y la mitigación. Se integra el informe preventivo o la mía y se somete a revisión. Aquí ya explicamos un poquito la gestión de solicitar opiniones a expertos y de participación pública, llegando hasta una audiencia, y se toma pues la decisión de aprobarlo o no aprobarlo, y si se aprueba, pues de alguna forma la información que se tiene aquí, la información que se da con la etapa del control de los impactos, el seguimiento, el monitoreo, pues sirve para revisar esa efectividad de la mitigación y la predicción de impactos, y pues retroalimenta, digamos, a los sectores, ¿no? Si hacen carreteras, si hacen presas, si hacen cualquier tipo de obra, pues esto contribuye a que se vayan mejorando las futuras evaluaciones, y ya en la operación pues aplican algunos otros sistemas de gestión ambiental y certificaciones, mientras que al comprobar los impactos y la ejecución en su implementación, pues también se va a definir que se requieren, digamos, otros estudios complementarios y muy específicos. Entonces, de alguna forma, pues estamos manejando todo el ciclo del proyecto con sus datos técnicos y pues la parte de construcción, operación, mantenimiento, y pues es un poco ambiciosa la mía porque a veces pide incluso para el abandono, pero vamos a ver que ya más adelante el resolutivo también pues solo marca ciertas cuestiones, ¿no? Entonces, lo debemos ver este procedimiento técnico como un proceso estructurado de acceso a información, que es muy importante, de generación de la misma, de datos y de su análisis, ¿no? De alguna forma, pues, el meollo del asunto pues empieza aquí, y sin embargo, en nuestra legislación pues casi termina aquí, termina por aquí, ¿no? Entonces ya darle seguimiento a todo esto pues es, digamos, ya más preocupación de los sectores para poder mejorar su desempeño ambiental y su desarrollo de manifestaciones, porque ya todos los informes semestrales o lo que les pide de seguimiento
pues ya no se reconocen públicamente, pero además pues no son específicamente para este asunto. Entonces, de alguna forma, tenemos un poquito fraccionada hasta cierto nivel el procedimiento. Entonces, ¿cuál es el contenido de una MIA? Pues todos o la mayoría de los interesados sabemos que son estos 8 capítulos donde tenemos la información general, sobre todo ubicación, nombre, naturaleza y del proyecto, la situación legal del promovente y los datos del responsable de la manifestación. En la descripción del proyecto, pues nos piden de las obras y actividades, nos piden muchas especificaciones que tienen que ver pues con los materiales que va a utilizar, con el proceso constructivo, con la inversión, con el programa de obras, con las obras auxiliares que pueden ser caminos de acceso, que pueden ser bancos de material, campamentos. Entonces es muy importante describirlo con el mayor detalle posible. La vinculación con instrumentos pues debe hacerse en función de lo que se va a hacer en el capítulo 2, por eso es también la manifestación de impacto ambiental debe ser como una tesis, o sea que todo corresponda de un capítulo a otro, y es pues muy triste encontrar que a veces se divide uno los capítulos porque realmente no da el tiempo o porque no se trabaja de manera interdisciplinaria. Entonces, es muy importante este capítulo porque de alguna forma vamos a empezar a ver las actividades que están normadas, como sería la emisión las emisiones a la atmósfera, las descargas de aguas residuales, la generación de residuos, y algunas de ellas por su volumen o algo, pues pueden convertirse en un impacto muy significativo, pero lo vamos a llevar a través de la manifestación como normado y de cumplimiento, y también habrá otros que no tengan alguna vinculación. En el capítulo 4, pues lo más importante es establecer el área de estudio y el área de influencia o el sistema que pueda. En el área de influencia, pues hay que definir su problemática, y en el sistema ambiental regional, los procesos naturales que podrían verse modificados y las tendencias de su desarrollo o deterioro. La identificación y evaluación de impactos, que vamos a ver más adelante que hay diferentes metodologías, las estrategias de prevención y mitigación, algunos pronósticos regionales y alternativas, sobre todo para los impactos o los componentes sensibles o significativos del sistema, no podría ser para todo, y los instrumentos metodológicos. Aquí nuevamente hago énfasis en los términos de referencia porque a través de esto se permite establecer algunas especificaciones metodológicas, alcances espaciales, temporales, presupuestales, ¿no? Y también porque algunas veces estos términos de referencia se convierten en el scoping o alcance que les había señalado anteriormente. Entonces, de alguna forma, el proceso ya de integración de una MIA lleva por una parte el análisis del proyecto, sus objetivos, sus actividades, las características, y por otro la definición del medio ambiente y de los procesos que podrían verse afectados. Se recopila pues información en los dos sentidos y se hace pues un listado de los aspectos físicos, biológicos y sociales que pudieran estar involucrados, o componentes o variables. Algunas veces encontramos ese nombre en las manifestaciones, y pues se valora el inventario para ver si nos faltan algunos otros factores o componentes o variables, y se inicia pues la integración para poder identificar y predecir los impactos. Si hay alguna otra alternativa del proyecto, que sea otro sitio, o que sea otra tecnología, o que sea otra magnitud, entonces pues se ponderan los impactos, se valoran y se comparan, mientras que si no, que es pues la mayoría de los casos en proyectos que se hacen muy rápido o de alguna forma pues no tienen otro sitio donde llevarse a cabo porque se aprovechan ciertas características del ambiente, entonces pues nada más se valoran los impactos, se dan sus medidas de mitigación, se reconoce que puede haber impactos residuales, o sea que puede pues quedar ahí una infraestructura que pues ya no se va a recuperar el uso del suelo o la vegetación,
se propone su programa de manejo, de vigilancia y control y los estudios complementarios que deberían seguirse haciendo, ¿no? Y esto pues sí se hace porque lo hemos seguido, por ejemplo, en manifestaciones de impacto ambiental de líneas de transmisión o de presas o de algunos otros proyectos. Entonces, los criterios para delimitar el área de influencia generalmente es un proyecto que tiene un sitio específico y tiene un área que puede ser un radio o que puede ser un municipio o que puede ser en función de la dirección del viento, la corriente, etcétera. Entonces, por el alcance o la operación de la obra y que tiene un área de impacto directo que es donde cambia el uso del suelo y donde se van a presentar pues la mayoría de los impactos. En el sistema regional pues ya hablamos de procesos que pueden ser hidrológicos, de vegetación, de conectividad, de sucesión, de migración de las especies, de hábitat, etcétera. Y por eso se limitan a veces asociaciones vegetales o cuencas o microcuencas, ecosistemas acuáticos en nuestro caso, y los límites políticos que son muy importantes. Este sistema ambiental regional pues también va a tener un área de impacto directo donde se va a ubicar el proyecto y entonces pues se cambia el uso de suelo y cuando es suelo forestal pues va a requerir de una evaluación especializada a través de un estudio técnico justificativo para poder considerar el pago de servicios ambientales a la CONAFOR. Aquí tenemos un ejemplo para un estudio que nos encargó CFE de una presa y entonces tenemos el Río Verde con un área casi de 18,200 kilómetros cuadrados, 26 subcuencas y ya un sistema ambiental regional que todavía nos queda un poquito grande, pero que ya fue de 2,500 kilómetros cuadrados, que fue nada más de 16 subcuencas. Aquí teníamos 3 estaciones hidrométricas y aquí pues ya nada más íbamos a analizar 6 para, pues, sobre todo para las alteraciones al proceso hidrológico. Aquí lo que podemos ver es el SAR, podemos ver la ubicación de la presa la presa principal y una presa de cambio de régimen. Entonces, para este tipo de manifestaciones, pues que son de proyectos complejos, pues se requieren bastantes estudios que se reconocen como de línea base, porque es la condición que se va a encontrar en el momento de iniciar, digamos, o que va a iniciar el proyecto. Entonces, pueden ser de línea base en ese sentido y también pueden ser a veces de referencia cuando se trata de las condiciones naturales o no alteradas que podría tener un sistema y que nos gustaría comparar o nos gustaría que las medidas de mitigación ojalá pudieran llegar a eso, pero cuando menos pues deberían tratar de alcanzar la línea base o la condición que tenía el sitio cuando llegamos, que en muchos casos pues no va a ser posible, ¿verdad? Pero dentro de los estudios de línea base tenemos bastantes de calidad del agua, de caudal, de distritos de riego, de indicadores hidrogeológicos, hidráulicos, etcétera. Algunos proyectos hidroeléctricos en los que hemos hecho esos estudios son estos y diagnósticos también integrados, pues, en algunos otros proyectos como el del río Sonora, la Laguna de las Garzas, el río Querétaro, el Santiago, y también pues hemos llegado a seleccionar indicadores de impacto, de mitigación y de manejo, y para presentar los pronósticos o los escenarios que a veces van en el capítulo 7, que van en el capítulo 7, pues se han hecho modelaciones de los acuíferos, de los balances, de los cauces con diferentes herramientas de modelos y también para el control de inundaciones. Esto pues es un poquito más el trabajo del IMTA, pero hemos interactuado con muchos grupos o con instituciones que se encargan de estudios de aire, de suelo, de flora, de fauna, de hábitats socioeconómicos o incluso arqueológicos, ¿no? Para proyectos, megaproyectos de este tipo. Aquí tenemos algunos ejemplos por mencionar ciertos proyectos y algo que también es muy importante, pues que hemos ayudado a hacer los términos de referencia o el scoping. Ya en la parte del capítulo 5 que se refiere a la aplicación de los métodos, nosotros pues reconocemos la parte, digamos, convencional que tiene que ver
con la sobreposición de mapas, ahora pues mucho más práctica con los sistemas de información geográfica, que incluso pueden tener ponderaciones o valoraciones dentro de los mapas para poder ubicar los impactos. Las listas de verificación o chequeo que nos sirven para listar 3 cosas principales: las actividades o las obras que van a causar el impacto, los componentes o factores ambientales que se van a ver impactados, y finalmente ya como hemos venido viendo a través de la experiencia, pues los impactos en sí, porque esos impactos son los que vamos a calificar de una manera más práctica que muchas interacciones entre las actividades y los factores. De tal manera que pues se producen matrices que tienen la base en la de Leopold, pero son modificadas, que se producen funciones de transformación para evaluar la calidad ambiental que propuso el método de Vatel-Columbus desde el 72 y para presas, pero que sí es muy importante reconocerlo a través de su comportamiento, digamos, de su variabilidad natural o de su tendencia a través del tiempo. Entonces, cómo la va a modificar el proyecto. Y después algunos otros métodos que tienen, aquí olvidé poner el de Bojorquez, que es el mexicano, que es uno de los también de los que más se aplica, y que tienen que ver con criterios para calificar los impactos. Después hay que mitigar los impactos significativos, hay que establecer las medidas y en algunos casos, como ya les comenté, modelar escenarios. Los criterios que hablaba de evaluación de impactos de significancia, pues tienen que ver cuando uno ingresa a la manifestación, pues con el cumplimiento principalmente normativo y jurídico, ¿no? Entonces vamos a ver que después nuestro resolutivo tiene una base de este tipo muy importante. También tiene que ver con un criterio que sea ecosistémico y funcional, o sea que describamos desde el capítulo 4 en un diagnóstico la condición del sistema y cómo funciona, la calidad ambiental y la capacidad de carga. Y los criterios tienen que ver con la magnitud que tenga el proyecto, con su duración del impacto, con la importancia del recurso a impactar, que no solamente pues, puede ser un valor ecológico, puede tener un valor social local, económico, cultural, etcétera, ¿no? Muchas veces también algunos juicios de expertos asocian la probabilidad de que suceda de la manera en que se está previendo. Pueden ser impactos primarios o secundarios, pueden ocurrir a corto o largo plazo, puede quedar un impacto residual, pueden ser irreversibles, por sí solo el ambiente no va a lograr recuperar la vegetación, por ejemplo, en las brechas o caminos que se abren, o pueden ser también mitigables o resultar de alguna manera sinérgicos con mayor impacto al asociarse y acumulativos, el mismo impacto a través del tiempo o sumado a otros que ya se presentan en el ambiente. Entonces, por lo tanto, pues también se han llevado a cabo para lograr ese objetivo talleres interdisciplinarios donde manejamos las listas de chequeo verificación para poder identificar los impactos y utilizamos pues digamos, la dirección del cambio o el verbo que nos va a asociar el cambio para poder definir en el proceso componente qué es lo que va a pasar, ¿no? Y entonces este taller pues se llevó a cabo en el proyecto de Paso de la Reina. Y entonces aquí podemos empezar a ver del proceso hidrológico superficial, el patrón de escurrimiento como factor, la geomorfología, la hidrodinámica fluvial, las zonas de inundación y el acarreo de sedimentos. Aquí están numerados los impactos. Es importante enumerar los impactos y las medidas de mitigación para una mejor correspondencia y también para cuando se da el resolutivo. Entonces, pues aquí se describe el impacto y los atributos que están relacionados. Hay una variación del escurrimiento mensual y del gasto diario en los meses de estiaje por el turbinado para la generación de energía. Hay una disminución por el almacenamiento de agua en la presa, tanto durante el desvío, también como durante el llenado y en la operación. Hay pérdida por evaporación, modificación del régimen, etcétera, ¿no? Entonces aquí vamos poniendo de alguna forma los impactos y definiéndolos.
Después, con el método de Gómez-Orea, pues se aplicaron los criterios, algunos de los criterios que dijimos, que tienen que ver con el signo que es negativo, la consecuencia o digamos, la magnitud del impacto, si es de tipo acumulativo, sinérgico, etcétera, y la calificación que se da. Generalmente las metodologías tienen una escala de calificaciones que puede ir de 0 a 1, siendo 0.5, digamos, una magnitud media, y de 0.75 en adelante, pues ya una magnitud alta o significativa. Entonces, en este caso, pues aquí podemos ver impactos que son significativos, ¿no? Que tienen que ver con la migración de la ictiofauna nativa, con el padrón hidrodinámico, con su pérdida de zonas de reproducción, con la alteración del patrón de sedimentos, perdón. Y después asociar, digamos que a los programas de mitigación, de las medidas de mitigación, los impactos, qué impacto ambiental atienden, que el programa de supervisión no es una medida de mitigación, pero debe señalarse que se van a las gestiones que se van a tener que hacer más adelante, la supervisión y la vigilancia, y después ya programas como manejo integral de vegetación, reforestación, el manejo de fauna, que puede tener rescate y traslado a otro lugar de la fauna, el monitoreo del caudal ecológico, la restauración de suelos y el manejo integral de residuos. Entonces, pues esta es una partecita de las matrices y el proyecto, y pues solamente es un ejemplo para que lo veamos ya la parte técnica de la manifestación. Aquí tenemos otro ejemplo donde había un gran número de obras para el drenaje pluvial de Guadalajara, que consideraban canalizaciones, colectores, depósitos, presas, encauzamientos, y que entonces de alguna forma estaba en 3 zonas. Esta es la zona 1, que es la zona de Guadalajara, y después estaba en la zona metropolitana con otras cuencas. Y aquí tenemos como impactos significativos la generación de polvos y partículas suspendidas, porque pues es en la ciudad y se van a demoler y hacer muchos trabajos por los colectores y principalmente los de colectores y los depósitos, y luego viene el incremento del tránsito vehicular. Sin embargo, los otros impactos pues no son despreciables, porque son pues más de 0.5, y hay pues importantes: el retiro del arbolado, la ocupación de superficies para la disposición final de residuos, la generación de gases de combustión por la condición también que tiene de línea base la ciudad, etcétera. Y pues los únicos impactos benéficos que muchas veces aparecen en los proyectos tienen que ver con el propósito para el que está diseñado el proyecto. En este caso es el control de inundaciones, en algunos otros casos es la recuperación del acuífero o la generación de energía, y la otra parte tiene que ver con la generación de empleos o la economía local, pero realmente deberían aparecer algunos otros beneficios sociales o beneficios que tengan que ver con conservación o mejoras al ambiente. Entonces, ya dentro de la estructura de un programa de manejo ambiental, que es muy importante, pues van todos estos temas que hablamos, y uno de los importantes pues es la gestión complementaria, porque tiene que ver con los sitios de tiro o de disposición final de mucho cascajo y de material que se va a generar, por ejemplo, en el caso de Guadalajara, y el programa de vigilancia ambiental, que considera, digamos, que el control y monitoreo, el control de emisiones atmosféricas, los residuos, el uso de equipos de protección personal o las condiciones de seguridad en el trabajo, los residuos peligrosos, la parte de el recubrimiento del pavimento, que también necesita otra gestión, y pues la recuperación de la vegetación. Entonces, así es como vamos viendo que se arma. Algunos programas, como ya dije, puede dar el resolutivo un poco más de tiempo para que se den especificaciones,
y entonces se pueda decir qué tipo de vegetación se va a utilizar, cuáles serían las áreas verdes, cuáles serían las franjas necesarias, en qué municipios, y el programa de gestión para pues, zonas federales en cauces y para cambio de uso de suelo se aplica en algunas presas. Entonces, todo esto pues debe incorporar buenas prácticas porque después se van a requerir trasladar a las bases de licitación y pues vienen desde la manifestación de impacto ambiental, el cumplimiento obligatorio de reglamentos y normas aplicables, como es el cambio de uso de suelo, que también debe entregarse o manejarse a qué nivel o si ya está liberada en las bases de licitación, el cumplimiento de condicionantes y el personal y recursos para esos programas, ¿no? Con indicadores y con los reportes de frecuencia que se deben de entregar. Para todo esto, pues la Secretaría y el Reglamento de Impacto Ambiental señala que se puede solicitar una garantía para la ejecución de las medidas y sobre todo para contingencias que representaran algún daño a los ecosistemas, y esto representa una fianza o un seguro, ¿no? Y entonces, pues es importante tener algún costo de las medidas de mitigación y muchas veces como no se tiene desarrolladas al nivel que se requiere, pues no se cuenta con él, entonces hay algunas prácticas para llevarlo a cabo. Sobre todo también las medidas pues deben indicar a qué impacto se dirige, definirlas, cómo se espera que tengan eficacia y pues si dejan algún impacto residual o persistente, definir el responsable, algunas veces si participa también de manera local o de alguna forma se pueden adoptar ahí, entonces hay que darle esta facilidad, ¿no? Para mantenerlas, darle seguimiento, control, la prioridad y los costos. Entonces, en el caso de Guadalajara, por ejemplo, se adoptó una práctica internacional de aplicar el 1% del costo total de cada una de las obras, que en un principio fueron 114, y además, pues el programa, la programación en los 5 años que se llevaría el proyecto para saber pues en qué año aplicaría la fianza a cada una de estas obras, ¿no? Y poderla estar actualizando el monto y alcance. Entonces, los resolutivos, que ya son, digamos, el resultado de lo que la Semarnat nos va a decir con respecto a la manifestación que ingresamos, pues es toda la descripción del procedimiento de evaluación de impacto desde el inicio de la gestión, desde que se integraron el día 1 que estábamos viendo y se solicitaron opiniones y cómo lo contestaron, con qué fecha, cómo fue el proceso de consulta pública y después toda la fundamentación y motivación, digamos, que tiene la Semarnat con el resumen del proyecto, cómo lo solicitó el promovente y el consultor, las opiniones que tienen que ver con lo que se está declarando que va a ser el proyecto y observaciones, la vinculación jurídica que se estableció y que se complementa aquí con el análisis que hace la Semarnat y un análisis técnico que ellos hacen. Algo muy importante ya es el resultado, que son los términos en que se autoriza. Entonces se autoriza exactamente lo que se pidió más lo que se sumó aquí, la vigencia de la autorización, que puede ser de 5 o 3 años, dependiendo del programa del proyecto, y la vigencia del proyecto. Antes no se tenía esa vigencia, pero ahora ya se tiene 30, 50 años, y pues las condiciones que habría que hacer si se amplían plazos, modifica o se desiste. Y las condicionantes, pues es todo el cumplimiento, el monto de la fianza, los programas detallados y especificaciones y todo. En este momento, pues puede haber incluso algunos cambios al proyecto porque pues se vayan depurando algunas obras o se vayan sumando otras. Por ejemplo, en el caso de Guadalajara, puentes y otro tipo de obras. Las mías pues también tienen que ver, por ejemplo, en otras actividades que son, en el caso del IMTA, pues ha funcionado como acreditada ambiental para dar seguimiento, ha trabajado en dictámenes de factibilidad ambiental que se suman a los técnicos y económicos para el PEF y normativos, ha dado opinión a mías, integrar bases de licitación o hacer exenciones de evaluación de impacto ambiental. Aquí tenemos una imagen y entonces podemos ver en términos de calidad del agua, eran 63 condicionantes, el IMTA participó en 14 y aunque se tenía
programado un seguimiento de 10 años, pues Fonatur tampoco tuvo tanto presupuesto y solamente se llevó a cabo 2 años, acompañando a Aquacorp y a CFE, que eran los encargados de implementar las medidas de mitigación. Entonces, pues, como vemos ahora, pues los temas pendientes y emergentes en este sentido de la evaluación de impacto ambiental y de las manifestaciones, pues es fortalecer la evaluación ambiental estratégica. Esta evaluación aplica a planes y programas y ya está bien establecida en otros países, incluso del continente americano. Podríamos creer que solamente europeos o canadienses, o digo, aunque Canadá también está en el continente americano, ¿no? Pero de alguna forma más desarrollados, pero realmente se reconoce que una vez que se evalúa un conjunto o que se identifica un conjunto de proyectos que se van a realizar como parte de un programa sectorial o de un plan regional, pues ya se puede ir dando menos peso a la evaluación de impacto ambiental y más peso realmente al desarrollo, ¿no? Porque pues el que cumpla las medidas de mitigación y que se le dé seguimiento y reporte, vimos que es un poco débil en relación con que hubiera una planificación ambiental estratégica y pudiera identificar los temas cruciales para esa región o para ese sector. A nivel de políticas, pues todavía es más incipiente y algunos países todavía no lo han adoptado y es un poco más difícil, ¿no? Sin embargo, pues sí aplica a políticas de desarrollo que se tienen, sobre todo cuando son transfronterizas, ¿no? Porque participan 2 o más países. La Asociación Internacional de Impacto Ambiental, y pues aquí en México también se llegó a eso, porque se debilitó la parte social en la evaluación de impacto ambiental, y entonces pues muchos proyectos se fueron quedando cortos, y entonces pues hubo mucha controversia y mucha oposición a proyectos, y como había que trabajar sobre todo proyectos de hidrocarburos de manera más rápida, expedita, pues se puso su evaluación de impacto social, pero realmente debe ser una evaluación integrada de impacto ambiental que considere estos aspectos, bueno, incluyendo la parte arqueológica, la parte cultural, la parte de desarrollo económico y de pueblos indígenas, etcétera. Incluso a nivel del resolutivo, muchas veces la Semarnat, cuando hay pueblos indígenas, sí hace mención al cumplimiento de asambleas o algo para darle seguimiento al convenio 169, que tiene que ver con la participación voluntaria e informada de los pueblos indígenas. Entonces, de alguna forma, se debe incorporar la EBIS o sumar o alguna otra, o se debe volver a dar peso a la parte social, ¿no? Y eso pues implica mejorar la participación pública, no para llegar a una audiencia pública, sino para tenerla en cuenta desde el principio y hacia la toma de decisiones. Y algo que es muy importante y que es emergente es que apenas en noviembre México ratificó este acuerdo de Escazú, que tiene que ver con un tratado ambiental regional de América Latina y el Caribe, que es vinculante, o sea, que quiere decir que tiene que cumplirse obligatoriamente y tiene disposiciones sobre acceso a la información, a la participación pública, a los derechos humanos y a la justicia ambiental. Entonces es algo muy interesante que le va a dar pues mucho movimiento a lo que es el quehacer de la evaluación de impacto y las manifestaciones. Ojalá que sí, porque se tardan mucho en haber cambios. Solamente 2 veces se han modificado las guías y bueno, algunos cambios han sido buenos y otros han dejado un poco débiles unas partes del proceso de evaluación. Sobre todo, por ejemplo, hay que mejorar los planes de manejo ambiental, su seguimiento, su cumplimiento, su retroalimentación, e incorporar a la evaluación de impactos ambiental y social, pues la salud pública, que es un tema muy importante, y fortalecer la educación. En el caso de otros países, la evaluación de impacto ambiental en su parte técnica, pues está muy avanzada. Hay sistemas expertos, hay, ¿cómo se puede decir? Asociaciones con empresas de tecnología para desarrollar algunos software importantes, y en México, pues
como se le ha dado mucho peso a la gestión más que a la parte técnica, pues no hay carreras, hay posgrados en los temas y aquí pues se ha quedado a nivel pues de una asignatura. Hay que promoverlo también porque tiene que incorporarse el desarrollo económico de las regiones para que sea sustentable, entre otros. Pues me parece que esto es... bueno, finalmente solamente les quería mostrar que aunque les parezca muy complejo, pues solo quería hablar del ciclo del proyecto y que pues la evaluación de impacto ambiental, pues conjuntamente con la de riesgo cuando se manejan sustancias peligrosas, pues se tiene que realizar en la parte de planeación, que puede tener varias etapas de gran visión, prefactibilidad, factibilidad. Y aquí por factibilidad más o menos ya tenemos que tener la mía y el resolutivo, entonces vemos que es una parte pequeña de este universo, donde ya se consultaron muchos otros instrumentos. Y ya para la construcción con un proyecto ejecutivo pasamos también a incorporar el programa de manejo ambiental, la puesta en marcha con auditorías ambientales de seguridad industrial, su licencia ambiental única y después pues ya en la operación y mantenimiento otras certificaciones como las ISO 14,000 para sistemas de gestión ambiental o las ISO 26,000 responsabilidad social, las de salud ocupacional, etcétera. Y una vez que viene el abandono, si el sitio está contaminado, requiere un estudio de riesgo ecológico y requiere estudios de salud pública para su remediación y reutilización para iniciar un nuevo proyecto. Entonces, pues eso sí como podemos ver que estamos en una parte pequeña, pero que es muy importante dentro de la planeación del desarrollo para las regiones y los pueblos, ¿no? Muchísimas gracias. Espero que haya sido interesante para todos. Muchísimas gracias, doctora María Antonieta Gómez Balandra. Esta magnífica presentación que nos haces, muy clara, muy esquemática de la complejidad de los procesos, de los actores involucrados y las particularidades que es importante tomar en cuenta. Ha levantado muchísimos comentarios y preguntas. Vamos a entrar en un momento más a comentarlas. Muchísimas gracias a todas y a todos por su participación y por sus, de verdad, comentarios y preguntas muy, muy interesantes. Vamos a tratar de que nos dé tiempo de pues de poder conversar de todas ellas, y si no nos diera tiempo, pues vemos la manera de que podamos continuar con esta conversación con todas y con todos ustedes. Muchas gracias a todos los que nos acompañan, tanto a través de Facebook y de redes sociales, como en esta propia plataforma de Zoom. En algún momento estábamos pues escuchándote, doctora, 287 personas aquí en la plataforma de Zoom. En Facebook por ahí estamos pues cerca de 90 personas también siguiéndote y recogiendo todos estos comentarios y preguntas. En lo que nos acomodamos un poquito y tomas un poquito de agua tal vez para poder entrar ahora a la parte Sí, de, o si estás tomando cafecito, tu cafecito, podemos poner en este momento un pequeño recordatorio de los próximos eventos que tendremos en estos espacios de conocimiento para que nos sigan acompañando en esta reflexión conjunta, en este espacio de conocimiento que abrimos con todas y todos ustedes, donde su participación pues es igualmente importante para el diálogo con los expertos. Si vemos la siguiente, por favor. La próxima semana, ya lo refería la doctora María Antonieta Gómez Balandra, tendremos precisamente una charla de Camila Cepeda Lizama sobre el Acuerdo de Escazú, que, como saben, recientemente el gobierno mexicano ratificó y entrará en vigor. Entonces, desde su papel como directora general de temas globales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, nos va a compartir en qué consiste este Acuerdo de Escazú y cuáles son las implicaciones en particular para el tema del agua en nuestro país. Algo muy, muy interesante que estaremos compartiendo con ustedes el próximo viernes a las 10 de la mañana. Todas y todos invitados. Está abierto ya también el registro en el mismo sitio donde nos registramos para este evento. Vemos la siguiente, por favor. En el Inter vamos a tener también, estamos preparando ya todo el material de difusión, pero no se la pierdan, el 19 de febrero tendremos al doctor Ulises Dehesa, antes de esta del 5 de marzo, el 19 de febrero tendremos al doctor Ulises Dehesa del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, compartiendo pues el desarrollo de una parcela
demostrativa de una parcela de validación tecnológica y desarrollo tecnológico, donde está haciendo unos experimentos notables en materia de riego por goteo para reducir la huella hídrica en cultivos. No se lo pierdan. También a los interesados en los temas de manejo del agua para la producción agrícola, algo muy interesante, en voz del doctor Ulises Deza, colaborador del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Esto será el viernes 19 a las 10 de la mañana. El 5 de marzo, como tenemos en pantalla, el doctor José Luis Andrade del Instituto de Investigación Científica de Yucatán nos estará conversando con nosotros sobre el flujo del agua en manglares, un título interesantísimo, de la molécula al ecosistema, de toda la complejidad de estas interacciones. Esto será el viernes 5 de marzo a las 10 de la mañana. Todas y todos invitados también a registrarnos. Y en fin, muchísimos eventos. Vemos la siguiente, por favor. El día 19 de marzo tendremos también por parte de la Coordinadora de Atención de Humedales de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, de Anayeli Cabrera, que le mandamos un saludo, una charla interesante sobre la Convención Ramsar y la conservación de los humedales en México, todo lo que tiene que ver con esta convención. Recientemente celebramos el Día Internacional de los Humedales y esta es una reflexión necesaria, importante, para ver cómo estamos preservando estos importantes ecosistemas para nuestro país. La siguiente, por favor. Y los invitamos, por supuesto, a que nos acompañen, nos lean, compartan con nosotros textos que publicamos. Tenemos una columna de análisis de temas interesantes para el agua, poniendo algunos temas en la agenda de discusión en una sección que se llama Perspectivas en nuestro sitio web. Esta semana, una mirada a la calidad del agua y a todo lo que implica el agua en el entorno del manejo ambiental. Invitadas, invitados a leernos, a opinar y, por supuesto, a proponernos también nuevos temas y nuevas entradas a esto. La siguiente, por favor. Los invitamos también a que conozcan más del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua a través de su gaceta institucional, El Acueducto. Está ahorita vigente, bueno, los números anteriores, el número 4, enfocado al trabajo de el área de comunicación, participación y de gobernanza del agua, desarrollo profesional institucional y todas las actividades que lleva a cabo el instituto para generar evidencia científica y apoyar el desarrollo social y el desarrollo económico también y el cuidado ambiental a través del agua en nuestro país. Creo que esa es la última que tenemos por este momento. Y bueno, que nos sigan entonces en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, en Canalita, donde colocaremos la información de este seminario y por supuesto en nuestra página web institucional. Muchas gracias por ayudarme a compartir la pantalla y regresamos entonces ahora con la doctora María Antonieta Gómez Balandra para pues conversar un poco de las preguntas y de los comentarios, de muchas preguntas, muchos comentarios. Felicitaciones también para la doctora. Pregunta el usuario CRM05, no teníamos su nombre, pero así lo registramos. Y él nos está preguntando, vamos a esta pregunta que tenemos por aquí a la mano. Ya la tenemos, que fueron muchas y siguen llegando, pero ya la tenemos aquí súper preparada. Él nos pregunta, si podrías abundar un poquito, doctora, en los proyectos, por ejemplo, de hidrocarburos, que es un área de trabajo de interés para él, un poquito al mencionar alguna particularidad que tiene que ver con los estudios de manifestación de impacto ambiental en el área de hidrocarburos, tal vez en el agua. Pues nosotros realmente hemos trabajado en ese sector principalmente para las plantas de tratamiento y entonces pues no conozco muy bien no hemos hecho manifestaciones para ese sector. Sin embargo, pues existen las guías y entonces de alguna forma pues tienen mayor énfasis en la parte, digamos, de las actividades o de las obras que implica un proyecto de ese tipo, ¿no? Y entonces de reconocer qué tipo de impactos son los que van a generar, pues tienen que ver con todas las matrices ambientales, igual que la mayoría de los proyectos, ¿no? Entonces, en el caso de la hidrología para hidrocarburos, pues tienen que ver con las descargas que se generarían, tienen que ver con la disposición de lodos o con la disposición de algunos materiales en cuerpos de agua, como fue un poquito lo que estuvieron haciendo, por ejemplo, para el pantano de Alejandrina, que
si hubiera habido, digamos, una regulación en ese tiempo que se inició, pues se hubiera prohibido, ¿no? Entonces yo siento que en ese sector pues hay ejemplos muy importantes de impactos que ya se generaron, que dejaron pasivos ambientales, impactos residuales y que pueden dar la pauta para que de alguna forma se mejoren las manifestaciones y el enfoque que se daría a los impactos cuando se vayan a calcular. Muchas gracias. Nos pregunta Oscar Calahorra también en la plataforma de lo que Saludos comentaste a Oscar. al inicio. Tu comentario de, bueno, ¿cuál es la utilidad o la importancia que tiene realizar la evaluación ambiental estratégica previa a la mía? ¿Qué tal? Saludos a Oscar. Muy buen compañero en CFE y además, pues también hemos seguido en contacto. Pues la evaluación ambiental estratégica es muy, digamos que puede de alguna manera identificar y justificar los proyectos que se requieren en el sector y en la región. Entonces, cuando ya se tiene estructurado el desarrollo que va a seguir una región o un sector, entonces se tiene priorizados algunos proyectos que podrán construirse primero, otros después, y que también tendrían que ver con su ubicación estratégica, ¿no? Por ejemplo, Oscar ha estado trabajando en algo muy interesante desde que fue jefe del Centro de Anteproyectos del Pacífico Sur, que podría formar parte de una evaluación ambiental estratégica al identificar sitios potenciales para el desarrollo, para el desarrollo hidroeléctrico de la cuenca del río Coatzacoalcos. Y entonces una evaluación ambiental estratégica identifica, digamos, los puntos clave para que se dé ese desarrollo, así como debilidades, fortalezas, conflictos, áreas de conflicto, tipos de proyectos que se pudieran desarrollar, la conectividad que se pudiera dejar en los cauces, en las corrientes, la conectividad más larga para que haya corredores biológicos. Entonces, hay de alguna forma la protección de la biodiversidad, los sitios con mayor biodiversidad, con mejor calidad del agua, con mayor necesidad de infraestructura. Entonces, una evaluación ambiental estratégica permite que los proyectos que después se propongan, pues se vayan casi justificando por sí solos, que además tengan, pues respondan a las necesidades de las poblaciones de manera más real o a las necesidades del país, y que además pues ya tengan un marco de referencia que permita que pues la definición de los componentes de la manifestación de impacto ambiental o de los factores que se van a impactar pues sea más inmediata, ¿no? Y además pues más en un contexto más completo, no solamente de sitio-proyecto, sino en un contexto de desarrollo. Muchas gracias, doctora. Pregunta el doctor Alberto Rojas Rueda, ¿considera usted que el reglamento de la evaluación de impacto ambiental requiere una actualización? Y en su caso, si sería pertinente en el marco de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, y dada la debilidad del componente social en las evaluaciones de impacto ambiental, se incluye el proceso de evaluación de la valoración del impacto en el cumplimiento de derechos humanos, como derecho humano a un medio ambiente sano, al agua, al saneamiento, o de obras o de actividades. ¿Cómo es su punto de vista, doctora? Sí, ¿Requerirá pues alguna actualización? realmente, perdón. Sí, se requiere alguna actualización del reglamento en este sentido. Sí, realmente se ha planteado desde hace mucho tiempo esa actualización y se le han venido sumando cosita tras cosita tras cosita, ¿no? Pero la actualización del reglamento pues también va a corresponder a una actualización o unas modificaciones o adecuaciones, adiciones a la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente que respondan a esas modificaciones que incluso van a venir desde o han venido desde la Constitución, pero además también al quehacer de las instituciones, ¿no? Porque la Semarnat muchas veces ha ido limitando su actuación en los temas sociales porque realmente no tiene
por las diferentes regulaciones, las atribuciones que en algún momento las cuestiones sociales le plantean, ¿no? O le confieren. Incluso en la reunión pública o la única audiencia pública que muchas veces se lograba para que participara la población y expresara sus preocupaciones, pues muchas preocupaciones no eran ambientales, ¿no? Era de cuánto les van a pagar por sus tierras, qué va a pasar con sus cultivos, qué va a pasar con sus maneras de producir, con sus casas. Entonces, pues la Semarnat fue acotando eso para que se abocaran a temas ambientales, que realmente en muchas poblaciones, pues los conocimientos son tradicionales, son prácticos, son de uso cotidiano, pero no tienen digamos, ese fundamento que quisieran muchos, que dijera, pues tienen que respetar esto, sin embargo, por usos y costumbres, pues lo tienen que respetar. Muy bien, muchas Entonces, gracias. yo creo que sí se va a ir para atrás, o sea, sí va a haber una modificación, está planeada desde hace mucho, pero va a ser como en una cascada. Muy bien, muchas gracias, doctora. Preguntan también, en algún momento de su presentación, mencionaba pues a los actores que intervienen en el proceso, desde bueno, el promovente, el consultores, los afectados, y mencionaba también a la autoridad y por supuesto, pero también a los interesados. Si podría mencionar a quién o qué tipo de actores son los interesados en un proceso ejemplo. Sí, realmente por los diferentes sectores que tienen incidencia en un territorio, entonces muchas veces hay actividad minera o puede haber planes para desarrollar una carretera o un puente, por ejemplo, y entonces dependiendo de lo que se vaya a construir, hay veces que se tienen que consultar a esos interesados, y también pueden ser pues los municipios que también tienen sus programas de desarrollo urbano o sus programas de ordenamiento ecológico territorial. Entonces hay bastantes grupos que deben ser consultados porque tienen planes o programas de inversión para esa zona, y que a veces el proyecto que se está promoviendo les podría modificar o alterar esa planeación. Gracias. Aquí podemos ligar a lo mejor dos preguntas que están vinculadas con la parte de los tiempos que lleva el proceso. Por un lado, Oscar Calahorra pregunta cómo podemos reducir los tiempos cumpliendo con todo lo que marca la ley, y si es posible, como, no sé, agilizar, por ejemplo, propone establecer una comunicación constante con la autoridad por un lado. Y Cecilia Yáñez pregunta de una forma relacionada con esto, si en época de pandemia, ¿cómo están siendo los tiempos de resolutivos, por ejemplo, ahora? O sea, tiene que ver como algún comentario que nos puedas dar con el proceso en el tiempo, y cómo podría tratar de acortarse este tiempo, o qué impactos tienen las diferentes condiciones que estemos experimentando en los periodos que pueden llevar estos procesos. Sí, el reglamento y las guías son muy específicos en los tiempos y los requerimientos, ¿no? Entonces, cuando uno ya está completamente seguro de ingresar una manifestación y está claro en su proyecto y ya lleva los documentos que soportan, por ejemplo, al representante legal, la condición legal del predio o las asambleas o la consulta pública, o sea, cuando ya tiene todos los ingredientes, pues es mucho más rápido el procedimiento de evaluación, porque va cumpliendo con todos los requerimientos. Pueden surgir algunos otros o por controversias o por consultas que hacen a la Secretaría, pues pueden surgir algunos otros, pero ya los que están por ley o por normatividad, pues ya si se llevan completos, pues eso agiliza mucho más. También agiliza mucho más, como tú lo mencionaste, pues estar en contacto con la autoridad desde un inicio, ¿no? Porque realmente a quien debe, la autoridad debe entender muy bien el proyecto, ¿no? Y entonces hay manifestaciones pues que son muy claras y muy directas, y entonces hasta uno agradece cuando le toca revisarlas, porque son pues muy fáciles de entender, ¿no? Y hay otras que se enrollan en muchos vericuetos, y entonces son muy largas y con mucha información de más, que de todas maneras a la autoridad pues no le sirve para dictaminar. Entonces creo que hacer una buena manifestación
muy directa, muy concreta, con buenos criterios, señalando los criterios que está uno aplicando y si modifica las escalas espacial o temporal o alguna otra condición, señalarla y todo, eso ayuda mucho y sobre todo pues también que la autoridad nos vaya acompañando desde el principio y nos diga, a ver, porque a nosotros nos ha pasado que ya está el resolutivo y todo, y que al promovente se le olvidó un camino de acceso. Y entonces, pues otra vez hay que gestionar ese pequeño camino para que pues no haya una inspección y haya algún problema o algo. Entonces, permite la reflexión de todo lo que se tiene que solicitar como, pues como parte de que pueda iniciar el proyecto, ¿no? Bien, muchas gracias, doctora. Pregunta también María del Carmen. Nada más en estos tiempos de pandemia, no sé exactamente cómo esté funcionando. Yo me imagino que debe ser virtual también, pero también existía la modalidad de poder ingresar las manifestaciones de impacto ambiental en línea. Y eso a mí me pareció muy interesante porque yo creo que para los que desarrollamos manifestaciones de impacto ambiental, pues era solamente subir los PDFs, pero también había que depurarlos y poner unos PDFs mucho más directos, ¿no? Y mucho más resumidos. Entonces, claro, existe esa modalidad. Gracias. Gracias. Aquí a lo mejor podemos ligar dos preguntas más para que nos puedas compartir un comentario al respecto. María del Carmen Domínguez pregunta, ¿cómo se hace la selección para determinar si tengo que hacer impacto o extensión o un informe preventivo? Y por otro lado, pregunta Laurent Curti, ¿cómo se define si una MIA tiene que ser en modalidad regional o particular? Por ejemplo, ¿cómo se toman, con base en qué se toman este tipo de decisiones o alcance que puede tener una manifestación de impacto ambiental? Sí, esta información está dentro del reglamento en materia de impacto ambiental. Y, por ejemplo, el reglamento nos dice, ¿no? Que incluso yo le señalé en la presentación que para proyectos que tienen una ubicación específica, o sea, que todas las obras están concentradas en un predio y que tienen un área de influencia por las emisiones o las descargas o los residuos o la interacción con la comunidad o algo, la vegetación que van a afectar y eso, entonces de alguna forma es una manifestación particular. Y los que afectan, digamos, procesos naturales que tienen que ver con, pues, con cambios en las tendencias que han seguido esos procesos, que pueden ser los de calidad del agua, que pueden ser los hidrológicos, los atmosféricos. Entonces, de alguna forma, pues sí requieren una manifestación de impacto regional donde se establezca un sistema ambiental regional delimitado precisamente como si fuera un modelo, ¿no? Como la entrada al sistema ambiental regional, lo que va a pasar ahí adentro por el proyecto y lo que va a salir, ¿no? O sea, cómo va a salir de ahí y qué es lo que va a pasar, pues, con los cambios que ocurran ahí hacia la salida. Además, también las manifestaciones de impacto ambiental regional están asociadas a proyectos, a impactos acumulativos, sinérgicos, residuales, que tienen impactos secundarios o inducidos, o sea que aunque no los cause el proyecto, pues van a tener algunos impactos indirectos o inducidos o que se manifiesten de largo plazo. Entonces son cuestiones más complejas principalmente. Y la parte del informe preventivo, pues es cuando el proyecto pues no es de gran magnitud o algo y además todas las actividades que se van a hacer están normadas. Entonces quiere decir que si tengo emisiones tienen las normas, que si tenemos descargas tienen las normas, que si tenemos residuos tienen la ley y sus normas, que cualquier cosa que se vaya a hacer ya está normada. Entonces el reglamento dice, si todo está normado, presenta solo un informe preventivo y hay una guía para desarrollar. Ahora bien, si es un proyecto que no está, porque ahí hay una lista, ¿no? De todos los proyectos, los tipos de proyectos y sus excepciones. Pero si hay si todo está normado, el proyecto es muy sencillo, pero puede ser en una zona federal o algo, entonces de alguna forma es federal, pero se puede pedir una exención porque de
de alguna forma su magnitud o su beneficio. Por ejemplo, hay veces que en el IMTA, un proyecto que hubo para Valle de Bravo con tratamiento con humedales y que la gente, la población estuvo dispuesta a ceder un terreno y cosas así, entonces realmente se plantea una exención porque pues hay acuerdo, hay beneficio y aparte pues no hay impacto, ¿no? Significativo. Entonces de alguna forma también hay un cuestionario y un formato para hacerlo, entonces pues todo requiere gestión y presentación ante la Semarnat y un resolutivo, ¿no? Y tiempo. Muchas gracias, doctora. Pues es que, mira, siguen llegando también más preguntas y más comentarios. Yo creo que vamos a tener que hacer un compromiso contigo para poder hacer pronto un segundo evento, porque no nos va a dar tiempo de atender todos los Pues comentarios y todas las preguntas sí, muy interesantes y que requieren también pues una atención importante de tu parte para compartir tu experiencia, pero no quiero dejar de mencionar y agradecer a quienes han estado muy activos también en el chat, a Olga Xochitl Cisneros, a Betsy Guzmán también preguntando y comentando. CRM05 también haciendo comentarios y preguntas. Fernando Robles también nos comparte desde Colima algunas experiencias. Blanca Núñez, algunos aspectos específicos ya de técnicos de cómo se elaboran estos estudios. Arturo González felicita a la doctora María Antonieta Gómez Balandra. Valeria Dávila, muchas gracias también por tu pregunta. Vamos a hacer lo Valeria. posible para poder, si estás de acuerdo, doctora, compartirte en el chat el detalle de todas estas intervenciones para que podamos darnos un espacio y poder seguir conversando con todos. Y Luis García, por ejemplo, Luis García pregunta, y a lo mejor con esta podemos dar un ejemplo que puede ser interesante, si te parece. Luis García pregunta, ¿cómo se puede hacer, por ejemplo, la sustitución de líneas de infraestructura hidráulica de más de 70 años existente que ya cumplió su vida útil y que presenta diversas fugas, por ejemplo, donde crecieron árboles, en fin, ya hay un deterioro, digamos, en la infraestructura hidráulica, que es algo que puede ser un caso pues, común en diferentes ciudades del país, ¿no? Que infraestructura hidráulica, por ejemplo, distribución de agua potable, pues ya ha llegado a su vida útil. ¿Cómo puede esto vincularse con estos estudios de manifestación de impacto ambiental y cómo pueden ayudar estos estudios a que estos procesos pues, se lleven de una mejor forma? Precisamente para el proyecto de drenaje pluvial en Guadalajara, nosotros estuvimos consultando pues el reglamento y muchas obras por su magnitud y porque el artículo 5 dice que cuando son modernizaciones, ampliaciones, modificaciones, están exentas del procedimiento de evaluación de impacto ambiental. No sé de qué magnitud estaríamos hablando, pero se tendría que solicitar esa exención. Y en la solicitud, muchas veces la respuesta que da Semarnat establece algunos términos, ¿no? Como dijimos, bueno, se le da la exención siempre y cuando demuestre pues, que se van a recuperar o que los municipios tienen el control, digamos, para la recuperación de la vegetación urbana o las áreas verdes, que se va a gestionar, cosas así de ese tipo, ¿no? Pero realmente el ir sustituyendo esa infraestructura, pues no, siento que si se planteara como un programa, pues podría dar una opinión la Semarnat y establecer algunos términos que ayudaran a que se mejorara pues el paisaje o la cuestión de las áreas verdes, de la conservación de la vegetación, porque pues no solo es la vegetación en sí sola, ¿no? Sino que al conservar, digamos, alguna vegetación, pues se conserva también hábitat para algunos organismos, principalmente que sean benéficos y, y pues que sean para el disfrute de la población. Entonces, el hacer un proyecto de ese tipo, pues es importante el desarrollo técnico de las etapas y pues la organización y digamos que el capítulo 2 tendría que ser algo pues muy, muy detallado para que exentara la, la evaluación y la Semarnat emitiera una opinión, ¿no? Muchas gracias. Y una pregunta de Facebook me gustaría también compartirte, también para que los amigos y amigas que nos acompañan a través de la plataforma de Face, pues también encuentren un espacio para que podamos conversar desde aquí con ellos. Juan Carlos Tejeda pregunta, ¿qué perfil debe tener un responsable de una MIA?
muchos recién egresados, comenta, o personas sin la formación adecuada creen que pueden realizar un estudio de impacto ambiental siguiendo solo las guías que ya están establecidas. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Porque también hay otro comentario también interesante y también pues muy alentador. Cecilia Yáñez en la plataforma pregunta si es factible que alguien voluntariamente pueda sumarse a aportar trabajo o a colaborar a una manifestación de impacto ambiental de manera voluntaria. Es decir, hay mucha energía social queriendo participar, queriendo ayudar a solucionar los problemas y a prevenir problemas mayores, pero pues qué perfil se requiere también, doctora María Antonieta Gómez, desde tu punto de vista para poder hacer una función efectiva en esta materia. Sí, de la primera pregunta o del primer comentario, pues lamentablemente se dio en muchos casos. Y bueno, para proyectos, para megaproyectos, pues es mucho más difícil, pero no se libra uno a veces de encontrar pues manifestaciones que tienen algunos copy-paste. Y entonces eso pues es muy triste porque pues no se enfocan a la condición o a la situación local, ¿no? Aunque la estructura puede ser la misma, los factores pueden ser los mismos porque estamos aprendiendo a hacer manifestaciones para un sector, ¿no? O sea, para carreteras, para presas o algo, pues es importante considerar todos los aspectos detallados del proyecto y los aspectos detallados del ambiente como corresponde, ¿no? Y fundamentalmente pues se dio porque también hubo un boom de consultores y entonces al haber mucha oferta de consultores y aunque fíjense que es un poco extraño porque algunas personas decían, yo me doy cuenta de a qué nivel está el desarrollo de la industria de la consultoría en evaluación de impacto ambiental porque encuentro en los directorios telefónicos muchos consultores, ¿no? Ahora pues lo encuentra uno en internet o algo, ¿no? Pero antes decía uno, ay, pero en México casi ni hay buenos directorios o algo. Sin embargo, pues ahora sí, ya hay muchos. También se han profesionalizado muchos temas, porque ya no es lo mismo, o sea, antes también mucha gente se lanzaba a la aventura de hacer manifestaciones, pero ahora que tienen que enfrentarlo o presentarlo, confrontarlo con la autoridad o con los grupos sociales o con los afectados o con algunos involucrados que hasta pueden también ser organizaciones no gubernamentales o internacionales a los que, pues no, o sea, los afectados son los únicos que pueden pedir la audiencia pública, pero no está uno exento de que le estén pidiendo algunas otras cuestiones. Entonces realmente, pues ya al profesionalizarse todos los aspectos, pues ya se pide que los que participen pues sean mucho más pues más especializados, ¿no? En los temas, porque si no, ¿cómo va uno a estar contestando todo dentro del IMTA? Incluso, pues tienen que participar las diferentes subcoordinaciones porque hay temas de acuíferos, hay temas sociales, de distritos de riego, de productividad agrícola, de infraestructura. Entonces, pues uno llama a los especialistas porque eso es muy, muy importante, ¿no? La ética y la profesionalización. En CFE también cuando nosotros empezamos por ahí del 83, 84, pues nos tocaba hacer casi de todo a brigadas de 6 o 7 personas, pero realmente la CFE profesionalizó muchos temas, la participación pública, muchos temas y también trabaja con muchas instituciones académicas, ¿no? En los diferentes proyectos. Entonces realmente eso pues ojalá que ya no se dé, a veces se da para proyectos más pequeños, pero ojalá que ya no se dé. Y la otra parte, pues me parece que sí pueden participar porque pues es voluntaria la oferta, pero sí se plantea a veces un dilema ahí, ¿no? Porque a veces, no sé, a veces llegan a pensar, pues llegan a surgir situaciones en las que los que participan pues sí quieren dar información o algo, pero si no están convencidos de los proyectos o algo, pues la gente que desarrolla los proyectos pues trata de apoyar el proyecto, ¿no? La gente que desarrolla la evaluación de impacto ambiental pues trata de convencer a estos de que se haga con el menor impacto, ¿no? Y hay mucha gente que a veces está en el dilema de que pues trabajo acá, pero quiero esto, entonces pues es muy importante que la ayuda o que la participación sea pues sea en ese sentido, ¿no? De saber a qué está uno ayudando, ¿no? Porque está ayudando al ambiente, pues hay que hacerlo
con compromiso, con responsabilidad, con información fidedigna, con datos empíricos si se quiere, pero se está dando la fuente y todo, se está ayudando al proyecto, pues de qué manera y todo, porque si se está en el dilema, de repente ayudo tantito, pero odio al proyecto. Claro, sí debe ser un proceso de la mayor responsabilidad, de la mayor ética, como bien lo mencionas, doctora. Pues estamos llegando al final del tiempo de este seminario y nos están pidiendo también, si es factible, doctora, que nos puedas compartir a muchas personas interesadas como en mantener contacto contigo, si es factible que nos pudieras compartir algún dato de contacto, no sé, tal vez tu correo electrónico institucional o algo que nos pudieras compartir, no sé, tal vez en el chat o ayudemos después también en las redes a compartir este dato para que puedan tener ya tus coordenadas de contacto. Hay muchas personas que están interesadas en continuar conversando contigo. Y pues, Sí, y en lo que nos compartes tu correo, yo para finalizar y para cerrar el seminario quisiera pues agradecerte en nombre de todos los que pudimos acompañar contigo esta reflexión, que hayas compartido de la forma en que lo haces con la generosidad y el conocimiento, pues tu experiencia y tu visión en torno a la manifestación de impacto ambiental y que pronto tengamos otra oportunidad de poder seguir conversando en torno a estos temas que de verdad son fundamentales y que abordan muchísimas dimensiones que en esta ocasión pues solamente pudimos plantear de una forma muy general, pero ojalá que tengamos espacio para poder profundizar cada vez más en todos estos temas. ¿Algún comentario o mensaje final que quisieras compartirnos, doctora María Antonieta Gómez? pues a mí me entusiasma mucho este trabajo y a veces cae uno en algunos baches porque como que fuera un poquito para atrás, pues la relevancia, ¿no? de este trabajo. A veces va más hacia adelante, pero realmente pues es una herramienta con la que se dieron a conocer los proyectos para poderlos evaluar ambientalmente, ¿no? No existía otra herramienta para poder hacer eso y esta herramienta ha abierto muchos otros caminos para que haya estudios de diversidad, haya instituciones, los acuerdos internacionales también han sido muy importantes, entonces me parece que todo se moviliza en ese sentido para que también la sociedad participe cada vez más. A mí me tocó también estar en un curso recientemente de la Universidad de Medio Ambiente y todos los colaboradores, todos los participantes y los que llevaron a cabo el trabajo fueron personas muy comprometidas y con muchas estrategias, entonces creo que todas esas estrategias o esa experiencia debe canalizarse, documentarse, compartirse y pues me dio mucho gusto estar aquí con ustedes y les agradezco a todos los organizadores y a los participantes. No, muchísimas gracias a ti, los agradecidos somos nosotros y te compartiremos también pues el chat y todo lo que no pudimos conversar a detalle para que puedas conocer un poco más de los comentarios y de las preguntas de todas y todos los participantes y puedas continuar o podamos continuar este diálogo con todos ellos. Solamente mencionarlos y agradecerles muchísimo a todas y a todos su atención y su presencia. ¿Y qué les parece que para terminar este viernes de Espacio de Conocimiento del INTA, como hacemos ya tradicionalmente, quienes gusten hacerlo, poder encender sus cámaras y poder tomar como una foto del grupo, ya que físicamente tal vez no podemos estar por el momento juntos, manteniéndonos a la distancia y la recomendación es seguirnos cuidando, pues que en este espacio virtual que es posible gracias a las plataformas con las que contamos y que estamos reunidos en pensamiento y seguramente también en corazón, podamos compartir esta imagen de todos los que pudimos estar presentes y conversar con la doctora María Antonieta Gómez Balandra. Mientras encienden sus cámaras, yo simplemente agradecer pues a todas y a todos ustedes, en particular pues a quienes han estado muy activos en sus preguntas y comentarios. Queremos llegar a la doctora, a Fabio César Avilés, Regina Vargas, muchas gracias, Cecilia Yáñez, José Israel Sandoval, Blanca Núñez, Walter Trujillo también, Mauro Plata, Elian Huerta, Josefa Figueroa, muchas gracias, Rubén Huerto, Genaro Alcázar, Ernesto Gómez, en fin, bueno, muchísimas personas, Valeria Dávila, que también nos comparte una pregunta extensa, Marta Vilés, León Felipe Ruiz, Antonio Gil, en fin, pues muchas más preguntas, Perla Alonso por ahí, Jorge Salgado, Petronilo Cortés, Julisa Cabrera, muchísimas gracias, Juan Carlos Albores, Sandra Álvarez, César Calderón, muchas gracias también, Francisco Becerril, en fin, Carlos Gutiérrez, Luis García, Sergio Rodríguez, en fin, todas y todos, difícil poder mencionar a todos los que estamos aquí presentes, pero un fuerte, fuerte abrazo a todas, a todos,
todo nuestro agradecimiento también, doctora, para ti. Y si estamos ya todos listos y listas para poder tomar esta imagen, y si nuestros colegas y colegas del sistema de comunicación nos ayudan a tomar estas capturas de pantalla, a la cuenta de 3 podemos tomarlas y estar muy al pendiente porque pues en unos minutos más estaremos compartiendo la grabación del seminario para que ustedes puedan tener de nuevo la información o puedan compartirla con todas las personas que sepan que están interesadas en esta temática. Entonces, ¿les parece la cuenta de 3? Nos regalamos una gran sonrisa y a lo mejor un saludo a la cámara. 1, 2 y 3. Y a lo mejor nos da tiempo de hacer una segunda toma. 1, 2 y 3. Y con esto, pues, despedirnos. Muchísimas gracias por su atención. Deseándoles de verdad que tengan un magnífico fin de semana, que se sigan cuidando, que sigamos cuidándonos todos y que pronto tengamos la oportunidad de coincidir físicamente. Y si no, pues el próximo viernes estarnos viendo en otro espacio de conocimiento de INTA. Muchísimas gracias, que tengan un gran fin de semana. Hasta pronto.